habla sobre... No, sí. No, pues muchas gracias por la invitación a estar en este seminario, y a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. En particular porque esto que les voy a platicar es un interés muy reciente, mío, muy reciente, lo cual equivale a que no sé muchas cosas, pero parece que nadie sabe muchas cosas tampoco. Entonces lo que quiero es repasar un poco qué está pasando con este tema que hay, un poco donde hay algunas matemáticas y algunos problemas, algunas ideas que tiene uno acerca de cómo atacar algunos problemas y pues eso les voy a platicar. Entonces tiene que ver con enfermedades de proteínas mal enlazadas o mal plegadas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, antes de comenzar, dos observaciones. La primera tiene que ver con el trabajo en sí, o con la idea de tratar de ver qué dicen las matemáticas aquí. Y eso, bueno, pues la motivación principal mía es muy personal, ¿verdad? Yo tengo Parkinson, como saben, y como posiblemente saben, me operé el cerebro en noviembre pasado. Bueno, me operaron más bien, no solito. Y pues no tengo movimientos involuntarios actualmente, pero tengo el Parkinson. Es decir, la enfermedad está sana y bien, ¿verdad? Pero está controlado los movimientos involuntarios por medio de un dispositivo que tengo en el cerebro, de unos electrodos que se conectan con una batería que traigo en el pecho, y eso es un circuito, etcétera, etcétera. Un poco más adelante voy a hablar un poquito de eso. La otra motivación es, bueno, no solo la operación, creo que es importante, que es poco conocida. De hecho, yo la conocí 3 meses antes de operarme, lo cual llevaba yo 9 años enfermo y no sabía que existía esta operación. Entonces, a lo mejor era que estaba bien medio estúpido por culpa de la enfermedad, pero bueno. Y el otro punto que quería yo mencionar acerca del plegamiento de proteínas es que ese asunto de plegamiento es terriblemente importante creo yo, para la vida en un sentido general. A ver, el principio es esto. Si ustedes toman una proteína, vamos a hablar de proteínas dentro de un momento, vamos a ver cómo se definen, etcétera. Bueno, voy comenzando. En primer lugar, proteínas con diferentes formas, hay muchas, ¿verdad? Unas son así, como globitos, como cintas, pero esencialmente todas son lo mismo, ¿verdad? Se forman de aminoácidos, tienen 20 aminoácidos, se forman pegándolas de cierta manera. Dentro de un momento hablo cómo se pegan las proteínas. Y una vez que comienzan a pegarlas, más o menos ya la clave está dada, y pegan y pegan y pegan. Fácil, ¿verdad? Entonces no tienen mucha chance. Pero una proteína completa mide ¿qué? Como 20 metros. ¿Y cómo la meten en los cromosomas, verdad? Pues la tienen que enredar a fuerzas. Entonces la única manera es plegándolas. Entonces el plegamiento siempre se da, en primer lugar. En segundo lugar, entonces ahí ya hay una cantidad de problemas con lo que he dicho, tremenda. En primer lugar, los biólogos dicen que la forma de la proteína determina la función. Y eso no sabemos. Bueno, luego,
tienen un plegamiento de proteína. Digamos, ahí está una ribonucleosa que simplemente es un transmisor de RNA, tiene 124 aminoácidos, más de 900 átomos, y se ve así más o menos. Es la misma, nada más 3 representaciones diferentes, dependiendo de lo que quieran representar. Y digamos, tomen la última. Esa es una proteína funcional, es un esquema de una proteína funcional. ¿Sí? Que funcional quiere decir que está cumpliendo una función biológica, es decir, que es útil para la vida, ¿verdad? Entonces, esa proteína, ¿cómo está caracterizada? Tiene un plegamiento, ¿verdad? Entonces uno se imagina, equivocadamente, que si tomo esa proteína plegada, la comienzo a desplegar, la comienzo a desenredar, y pues tengo otra proteína funcional. Respuesta, no. Muy extrañamente, solo hay una posición, dada una proteína que tiene una función, solo existe un plegamiento donde funciona. Es decir, un estado natural le llaman estado, ahorita vemos cómo se llama, estado nativo de la proteína. Entonces solo existe un estado nativo para la proteína. Y ocasionalmente existen dos, pero es ocasionalmente. Creo que no se conoce ninguna que tenga 3. Ahora bien, bueno, ahorita voy a decir eso. Entonces, el ABC del folding de las proteínas es de Dios. Entonces son cadenas de aminoácidos. Y se forman de la siguiente manera. Cada aminoácido tiene un carbón en cierta posición que le llaman alfa carbón, que se puede unir con otra proteína, donde se puede unir con otra proteína, y se forma un agua, un H2O, siempre. Se forma, y es muy importante por cierta razón, se forma un agua que se pierde. Y el resto se une y queda una proteína. ¿Sí? Y luego, eso es una cadena siempre de aminoácidos, y hay lugares donde los RIs, RJRK, que están en el dibujo, se llaman residuos. Entonces, de hecho, a las proteínas les llaman residuos, los biólogos les llaman cadenas de residuos o cosas así. Entonces, eso determina, el residuo determina de qué estamos hablando, de qué proteína o de qué aminoácido, etc. Entonces, estos son los 20 aminoácidos. Entonces, de alguna manera, por alguna razón, en el mundo, la vida está formada de manera terriblemente simple, porque se puede imaginar perfectamente que hubiera moléculas que no se unieran únicamente como secuencias, sino mucho más complicado, y pues entonces tendrían otra vida alternativa mucho más complicada. Sí, esto es muy simple, terriblemente simple. Son 20 aminoácidos y las cadenitas se forman de la manera obvia. Bueno, entonces, ahí está. Las proteínas fisiológicas en un estado nativo, el estado nativo es el funcional, ya quedamos. Todos los estados nativos de las proteínas son estados de mínima energía de Gibbs. ¿Por qué? Dígame. No, creo no sabe. No sabe. Es un hecho, en la naturaleza se ve, todo el mundo dice que es muy natural, que sean mínimos, pero el caso es que bien a bien, una prueba no formal, creo que no existe, y bueno, entonces tampoco se puede demostrar, creo, o no saben, o no lo sé yo, cuántos estados de mínima energía puede haber.
Es decir, estado de mínima energía, pues mínima, pues a lo mejor es uno, ¿sí? Pero valles, pues puede haber varios, ¿sí? Y en efecto se saben poquititas proteínas donde hay dos mínimos de ese tipo. Luego, digamos que la más compacta es la plegada y se puede desplegar. Y desplegar, pues, ¿qué quiere decir? Que se abren, es como una cubierta topológica, son cubiertas topológicas, en efecto, y estas proteínas más desplegadas se pueden desplegar por medio de agregarles temperatura o agregarles urea. Ese método no me gusta mucho. Ahora bien, de todas las fuerzas que gobiernan el plegamiento de proteínas, dice allí, la rabia, la hidrofobicidad, es la principal. Es muy interesante. Y el hydrogen bonding. Les voy a explicar rápidamente de qué se trata. Se dice que las proteínas son hidrofóbicas, es decir, no quieren al agua. En efecto, es muy natural, porque cuando se toman dos proteínas y se ponen en contacto correctamente, se pierde siempre un agua, ¿sí? Entonces, si entran más aguas, por ahí puede haber problemas. De hecho, lo que sucede generalmente en el plegamiento es que se forman todas las aguas que se pueden formar, porque no solo se pueden conectar, las dos proteínas no se conectan únicamente en un punto, sino cuando se comienzan a pegar se conectan en más puntos. Entonces se comienzan a perder más aguas y todas quedan encapsuladas dentro de la proteína, hasta que se satura la proteína y entonces las expulsa todas. Y entonces ya no puede recibir ningún agua. Entonces una proteína en estado natural, en estado nativo, no acepta aguas, no puede. Bueno, entonces es un hecho importante. El otro es el hydrogen bonding, es pegostres de hidrógenos, ¿verdad? El punto está en que cuando tengo una proteína, no quedamos mucho. Bueno, la proteína que comienza a plegarse, ya sobre loco la bastante. Bueno. Se despegó el micrófono. Bueno, gracias. A ver, si se va a pegar la proteína, está llena de hidrógenos la proteína. Entonces esos hidrógenos se pueden compartir entre dos moléculas separadas, pueden compartir hidrógenos, ¿sí? Entonces a la hora de compartir hidrógenos, eso es muy fuerte en la proteína, se pueden pegar. Y las fuerzas de los hidrógenos compartidos son más fuertes, 10 veces más fuertes que las fuerzas de Van der Waals, las eléctricas, pues. Entonces, pues eso sí mantiene también a la proteína pegada. Entonces, pues de Van der Waals, bueno, entonces, las fuerzas más fuertes son las de hidrógeno y las de hidrofobicidad. Ahora, hay quienes afirman que con esas dos debe uno de poder explicar el proceso de plegamiento de las proteínas, ¿sí?
bueno, pero de todos modos es extraño, porque si toman una proteína de estas y la sueltan, digamos, la estiran y la sueltan, la proteína se pliega casi instantáneamente a su estado nativo. Entonces, si uno piensa en cuánto tiempo le tomaría la proteína hacerlo paso por paso, es decir, así como se encoge y, bueno, dice, aquí la energía es más pequeña que allá, entonces, pues, tomo esta y luego sigo plegando, etcétera, tomaría mucho más tiempo del que toma en realidad, que es casi automático cuando la sueltan. Entonces, tiene que haber fuerzas muy importantes en acción. Bueno, ahora vamos a entrar rápidamente a las enfermedades. Todas las enfermedades de plegamiento de proteínas se llaman amiloidosis, que están caracterizadas por dos puntos. Uno, todas son enfermedades de plegamiento, es decir, los plegamentos son incorrectos. Y segunda, ¿eso qué? Bueno, pues eso trae como consecuencia que se formen generalmente en el cerebro, pero no solo en el cerebro, unas membranas, unas membranas como costras, digamos, ¿sí? En particular Alzheimer, en particular Parkinson, en particular las enfermedades de priones, como la enfermedad de las vacas locas, no es en humanos, es en vacas, pero la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se llama la de las vacas locas en humanos, Lou Gehrig, Huntington, Pick, Kuru. Hay como 20 enfermedades, 20, 30 enfermedades que se pueden describir igualito, y eso me parece muy interesante. Ese punto, bueno, creo que no es muy conocido en general, aunque está bastante estudiado. De hecho, a ver, una de las preguntas que me hago es aquí, la primera enfermedad que se descubrió de este tipo, la descubrieron en 1700, se llama Kuru. Kuru es un nombre indígena, digamos, un nombre indígena de las islas Fore, es decir, en unas islas en el Pacífico Sur. Las gentes ahí tienen la buena costumbre de comerse el cerebro de los parientes muertos, y aparentemente por eso tienen la enfermedad, ¿sí? ¿Han oído por qué las vacas locas? ¿Por qué se vuelven locas las vacas? Por comer el cerebro de otras vacas. Entonces, aparentemente no es muy recomendable comer el cerebro de los parientes. Sí, no, más que por otra cosa, porque después uno da una de esas cosas. No me imagino qué mecanismo puede haber que el hecho de comerse a sí mismo, digamos, o sea, a sí mismo en el sentido de que genéticamente el cerebro del papá de uno pues, es muy parecido al de uno. ¿Qué tiene que ver eso con las enfermedades? Pero algo tiene que ver en esto, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con Alzheimer, Parkinson? No es claro el mecanismo que es eso, yo les prometo que no me comí el cerebro de mi papá. Bueno, rápidamente el Alzheimer fue diagnosticado hace 100 años, o bueno, fue estudiado clínicamente hace 100 años. 4 millones de americanos en Estados Unidos sí tienen récords de esas cosas, en México muy poquito. Cuesta $100 billones al año la enfermedad, ¿sí? Porque imposibilita el trabajo de la gente, ¿sí? Y en Estados Unidos el presupuesto total de investigación es de 650 millones por año. Entonces, 650. ¿Cuánto falta para? Bueno, Parkinson, esta es la más... Bueno,
Parkinson y Alzheimer son más estudiadas. Parkinson es extraño, pero como que todo el mundo piensa que es que los movimientos es la parte principal de la enfermedad, y es todo lo contrario, la rigidez es lo que es la parte importante. Ahora, también otro punto interesante es que el Parkinson fue descrito en 1917 por dos personas independientemente. Bueno, no exactamente el mismo año, pero independientemente. Uno fue James Parkinson, que es un médico inglés, que es el que lleva el nombre, y el otro es Guillermo von Humboldt. Si el nombre les suena, es el hermano de Alexander, él fue rector de la Universidad Libre de Berlín, fue un jurista muy conocido, él describió su enfermedad, porque él tenía Parkinson, entonces lo describió de manera mucho más elegante tal vez que Parkinson, pero bueno, en todo caso, bueno, es interesante. Bueno, síntomas por todos lados. Hay 18 nuevos casos por cada 100.000 habitantes al año y 174 casos por cada 100.000 habitantes en total. Y si piensa uno que es una enfermedad que en el momento que da ya es de por vida, ¿cuánto se gasta en esto? Muchísimo dinero. En cuanto a los impactos en el trabajo, ¿verdad? En el producto bruto de un país, pero en investigación muy poquito. De hecho, alguna vez me enseñó un médico hay unas estadísticas muy interesantes que demostraban lo siguiente. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿en qué enfermedades es donde más dinero se gasta? Pues las que más le pegan al presupuesto, como estas enfermedades. En México es todo lo contrario, y lo que menos se gasta es en estas enfermedades, ¿sí? Porque no sé cuál es el criterio, seguramente que pues ya se está investigando en otra parte, ¿no? Entonces, bueno. Huntington es muy interesante por varias causas. En primer lugar, Huntington es una enfermedad que depende de un solo gen. No sé si la única enfermedad, pero probablemente es una de las poquísimas, o tal vez la única enfermedad que se conoce. No es la única, ciertamente. Por ejemplo, es como el mongolismo, ¿cómo se llama? Síndrome de Down, ¿sí? Un niño que tiene Down es un solo gen el que está afectado, ¿sí? Huntington es lo mismo, ¿sí? Parkinson no sabe, ni siquiera sabe cuáles son los genes que tienen que estar encendidos o apagados para que tenga uno Parkinson. Pero Huntington sí, es uno solo, es heredable, creo que, bueno, mejor me callo de eso. Lo que sucede aquí es que bueno, se van formando unos agujeros en el cerebro como esponjoso. En general, todas estas enfermedades tienen que ver con eso, son unas placas y luego unos agujeros en el cerebro. Bueno, y voy a tratar de comenzar con matemáticas. Para eso vamos a ver un poquito de la estructura de los aminoácidos y de los residuos. Los residuos es donde se marca la R. En general siempre hay un carbón de donde sale una colita que se pega, y eso se llama residuo. Salvo en la prolina, salvo en esa, que está el carbón alfa y hay un nitrógeno junto,
y allí se conecta a los radicales CH2, ¿verdad? Y es la única posibilidad para que no sea una colita, es decir, no sea un solo pegote allí, sino es como un circulito. Bueno, luego, si van a pegar dos aminoácidos, les digo que se pegan en un carbón, allí, en 6 alfa, en un carbón alfa, y hay varias cosas que suceden. En primer lugar, en la molécula, todos los átomos, salvo los hidrógenos y los residuos, ¿sí?, quedan en un plano. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que van a estudiar es pegar planos. A la hora que comiencen a formar el polipéptido, ¿sí?, es decir, la cadena, lo que van a ver es que se van a pegar planos. Se van a pegar en los carbonos. Entonces, los ángulos son terriblemente importantes, cómo se pegan, ¿verdad? Los ángulos pues, de pegote allí entre el nitrógeno y el carbono de un lado, y el carbono de alfa y el carbono simple del otro. Bueno, entonces queda por determinar el ángulo phi y el ángulo psi. En qué momento les digo cómo se hace. Todos los ángulos que no están marcados aquí son tetraedrales. Es como si fueran tetraedros, ¿no? Todos los otros ángulos. Entonces con eso se determinan las cadenas. Las cadenas se llaman estructura primaria. Si estoy un poquito de proteínas, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y cada cual tiene diferente. Bueno, es la secundaria, la cadena primaria simplemente es la cadena de polipéptidos que se forman allí. Y luego la alfa hélice y las beta ¿cómo se llama? Láminas se forman por las fuerzas de los átomos de hidrógeno compartidos. Entonces van formando la cadena y van quedando átomos de hidrógeno que se comparten con otro pedazo de la cadena, y entonces se comienzan a plegar. Se comienza como en hélice, ¿sí? Es muy bien determinado. Entonces, es hélice, alfa hélice solo se puede formar de una manera, y es una de las dos maneras en que se pueden pegar. Las otras es formación de estos beta láminas. Las beta láminas, dentro de un momento paso más detalle, pero esas son las causantes de la enfermedad. ¿Sí? Cuando comienzan a formarse beta-láminas, en general, cuando tienen aminoácidos, y algunos se equivoca o se pliega mal, que pasa muy frecuentemente, el cuerpo lo elimina. Es decir, los vecinos se dan cuenta que está medio raro y lo eliminan. El problema es cuando hay tantos que están mal, hasta que no tienen que llegar a ser mayoría, simplemente tienen que pasar un límite, y entonces comienzan a reproducirse esos, y entonces se dice que la persona está enferma, persona, animal o cosa, bueno, hay también unas gráficas asociadas con el gusto, les llaman gráficas gordas, porque, a ver, están formándose lo que quiero estudiar son pegamientos, ¿verdad? Entonces tengo, digamos, una molécula, un aminoácido que está pintado de rojo, en la primera, en la B, bueno, en la primera A y en la B, es el aminoácido. Y luego se puede plegar, es decir, se puede pegar con otro, ¿sí? Y por ejemplo, se puede pegar con otro que está allí, ¿sí?
la línea esa que cruza desde el tercer segmento primero es una unión de hidrógenos, y eso va a poderse representar de cierta manera. Es decir, hay un signo allí que se pierde en el conjunto, en este diagrama. Entonces le ponen colores, le ponen azul y rojo, dependiendo del plegamiento, si es positivo o negativo. Entonces se forma una gráfica. Entonces, digamos, la gráfica correspondiente a aquí, esa gráfica puede ser un segmento de esfera, esencialmente, es decir, si piensan que o una molécula de este tipo pegada de esta manera y formando estos espirales, sucede que si toman esta receta de formación de la gráfica, se puede ver que es una superficie no orientable con género 3 y 48 componentes en la frontera. Bueno, no lo vamos a dibujar aquí. Pero en todo caso se pueden dibujar las gráficas. Las moléculas entonces pueden ilustrarse como gráficas. Y sucede que si tomo una molécula que se va a unir por medio de una unión de hidrógenos a otra parte de la molécula, puedo demostrar, demuestran fácilmente que se puede escribir por medio de una matriz NSO3, ¿verdad? Una matriz invertible, cuya inversa es la transpuesta y que nos da determinante a 1. Y la pregunta es cómo se relacionan los ángulos, ¿verdad? ¿Cómo puedo construir? A ver, la pregunta es la siguiente. Si ya tengo que tener un ángulo, ya tengo que tener la molécula que viene, es decir, lo que sigue. Y la respuesta es que sí, más o menos así, ¿verdad? Bueno, el cálculo es un cálculo que tenemos con la bibliografía en lugar. Ahora bien, por supuesto las moléculas no son perfectas, es decir, no son matemáticamente exactos los ángulos, ¿verdad? Sino más o menos, y con eso basta. En ese sentido, en esto estamos reduciendo todo a que fueran ángulos perfectos, las medidas perfectas, todo exacto, ¿sí? Pero creo que tienen un juego de 5 o 10% de donde pueden variar y de todos modos funcionan todo. Bueno, entonces otra vez regresamos al plegamiento de las proteínas. Entonces tenemos una proteína desplegada que corresponde a un punto del espacio de energía y comienza a pegarse, y lo que puede uno ver es que el pegamiento va disminuyendo en energía y llega a un mínimo en todos los casos conocidos. Bueno, y la formación de amiloides, de las placas amiloides, de hecho, hay dos enfermedades, bueno, conste, hay dos enfermedades que me parecen muy interesantes también en este contexto, de formación de placas y demás cosas.
no sé qué tanta gente, pero yo creo que no mucha gente identifica que las cataratas son una enfermedad de ese tipo, con todas las características anteriores. Es decir, las cataratas es como si fuera Parkinson, nada más que en los ojos. Entonces, en principio, no es cierto que tengan que ser en el cerebro la formación de placas. Las cataratas son placas de este tipo, y en cualquier órgano del cuerpo se pueden formar placas de este tipo. Hay una enfermedad que se llama, que es muy extraña, uno en millones de casos, que se llama amiloide simple, que puede presentarse en cualquier órgano del cuerpo, en cualquier órgano del cuerpo. Es muy extraña la enfermedad, pero puede presentarse en el vaso, riñón, estómago, cualquier órgano del cuerpo, y es mortal siempre. No se tiene idea de cómo combatirlo. Bueno, entonces las causas del mal plegamiento, yo creo que no se entienden bien todavía. Se entiende mejor porque se comienzan a agregar las betaláminas, ¿no? Es decir, una vez que comienzan a formarse las betaláminas, se siguen agregando más y más y más. Bueno, y bueno, nada más, ¿qué tipo de enfermedades? El Parkinson, las plaquitas de Parkinson, así, los Alzheimer, todos los casos. Cuando una nota personal, cuando me diagnosticaron la enfermedad, el neurólogo me dijo que había dos maneras. A ver, primero que nada me mandó a hacer una serie de imágenes nucleares, ¿cómo se llama? Resonancias nucleares, para ver que no tuviera tumores, en primer lugar. Una vez que se descartó lo de los tumores, yo no tenía tumores, entonces me dijo que había dos maneras de saber si tenía Parkinson o no. Que una era clínica. Clínica quiere decir, pues, a ver, caminé y me ve y me dice, como que se nota que sí. A ver, lo del dedo, ¿verdad? Pone su dedo índice por ahí y yo me tengo que tocar la nariz y tocar su dedo índice. Y eso, ¿verdad? Siempre lo hice bien, yo creí. Y de todo me dijo que tenía Parkinson. Aunque siempre le atinaba el dedo, nunca le pregunté eso. Es una manera. La otra manera es haciéndome una autopsia. Decimos posponer eso. ¿Sí? Bueno, pero esa es muy certera. Porque se forman esas plaquitas en el cerebro, entonces es fácil estudiarlas. Algunas de esas enfermedades se ven en el cerebro, porque, bueno, el Alzheimer se forman además como agujeros en el cerebro y otras cosas, ¿no? Bueno, ahí están las placas, las placas. Si esto me viene. Bueno. A ver, por el tiempo, me voy a brincar otra cosa que me interesa. Y es otra enfermedad que es diferente un poco, pero realmente es como el papá de todas las enfermedades, creo, que es como la enfermedad de priones. Priones, ¿qué quiere decir prion? En primer lugar, prion viene de protein, PR, infection, infección por medio de proteínas. ¿Sí? Textualmente eso es priones. ¿No se acuerdan cuando hubo la epidemia de vacas locas?
no se conocen los priones. De hecho, se inventaron en esa época, que decían que era un virus primero, luego que no era un virus, que es que el estrés de las vacas, no sé, ¿no? Las ponían, les cambiaban el horario a las vacas, se ponen locas, no. En todo caso, a ver, es una proteína que está plegando, los selenócitos son los hidrógenos, y esta es la energía, es la gráfica de la energía de Gibbs de la molécula en cada paso. Entonces se ve que hay una caída muy fuerte. Este es el tipo de placas que se forman en el cerebro. Es la distancia, ¿verdad? Ese es el cálculo de las distancias que forman entre una placa y otra, porque son varias placas. Ajá, sí. Scrappy es otra variante de la enfermedad, pero Scrappy les da a las ovejas, y las ovejas enloquecen de la comezón, les da. Scrappy quiere decir como picazón, así. Se rascan contra los árboles, se lastiman muchísimo, se pueden matar pues las ovejas rascándose de esa manera. Bueno, y estos bueno, los priones están ya bastante entendido. En realidad, para enfermarse de la enfermedad de priones, de cualquier enfermedad de priones, necesitan una sola molécula. ¿Sí? Una sola molécula. El PRPC quiere decir, es una proteína en estado nativo correctamente plegada. ¿Sí? La que dice PRPSC es una que se ve idéntica casi, pero está mal plegada. ¿Sí? Entonces lo que tiene es una única proteína, por ejemplo, que por alguna causa forma una copia prácticamente idéntica de ella, pero mal pegada, con un error. Y sucede que es un éxito entre las proteínas y todas comienzan a pegarse de esa manera. ¿Sí? Entonces, rapidísimo, es como las vacas locas y demás cosas. Esto está bastante estudiado, hay modelos para hay otra cosa muy interesante aquí. Bueno, lo que es que hay modelos que se llaman cinéticos de la formación de proteínas, que son como fórmulas de este tipo, que parecen químicas, en efecto son como abreviaciones de reacciones químicas. Y las ecuaciones, por ejemplo, esta reacción que tiene allí da lugar a una ecuación diferencial de grado 3, que no vamos a resolver aquí, pero da lugar a esa ecuación diferencial, y entonces la enfermedad, la enfermedad de priones con ese modelo se puede entender bastante bien, digamos. Eso, bueno, a partir de que se comienza es decir, aquí lo que se puede demostrar es que necesitan que exista una molécula equivocada, con un plegamiento equivocado, para que comiencen a producirse las de plegamiento equivocado. Sí, lo que no se entiende es por qué comienza, es decir, qué es lo que arranca la enfermedad, ¿verdad? Es una cosa. La otra cosa que me parece terriblemente interesante de esto es que
epigenética. ¿Saben qué es la epigenética? Epigenética quiere decir algo así como que le dan la vuelta a la genética. Es decir, es lamarckismo casi. La genética contemporánea surge como una reacción casi al lamarckismo, ¿no? Es decir, los caracteres eran heredados, no adquiridos, y sin embargo se pueden adquirir caracteres, ¿sí? Y eso es la epigenética, el estudio de esa situación. No sucede más que unas cuantas ocasiones, pero se cree, por ejemplo, que juega un papel muy importante en para la formación de la vida, porque aparentemente antes de que se diferencien las células en el cigoto, el cigoto comienzan a multiplicarse las células, y hay cierto momento en que se comienzan a diferenciar las células nerviosas, las células de la piel, las células, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, la epigenética parece que juega un papel muy importante justamente en la diferenciación de las células. Es decir, que unas sean de un tipo o de otro, hasta el momento no se sabe bien por qué. Pero parece que, o se ha demostrado que la epigenética juega un papel. Science 2010, es el artículo. Bueno, ahora bien, no es una explicación, pero me parece como muy ¿cómo decirlo? Ad hoc, el dibujito para imaginarse que sí puede haber un fenómeno como eso. Y tiene un cromosoma, la X, ¿verdad? Y tiene una colita allí saliendo del cromosoma. Esa parte no contiene la clave genética, ¿sí? Y sin embargo forma parte del cromosoma. En esa colita puede haber modificaciones, ¿sí? Y entonces esas modificaciones no son heredables, pero sí pueden adquirirse, ¿sí? Y entonces se puede formar fenómenos epigenéticos, por ejemplo, epigenéticos como mala diferenciación o la edad, por ejemplo. La edad es fundamental allí. De hecho, creo que se ha demostrado que la edad está codificada en esas colitas, ¿sí? Es decir, que tan viejas son los cromosomas, está allí. Bueno, ya saben cómo fuente de tema. Bueno, esos son algunos otros métodos para estudiar estas cosas. Hay su cerebro, ¿verdad? La tactografía estudia cómo géneros se comunican con cuáles y de qué manera, y da lugar a gráficas comunes y corrientes que pueden estudiarse utilizando teoría de gráficas, ¿verdad? Luego tiene que ver con entropía de gráfica y entropía bueno, de hecho no es la de Shannon, exactamente no es, más bien es la de, ¿cómo se llama? Von Neumann. Bueno, y es otra liga con cosas que yo he trabajado, entonces por eso también tengo eso.
Y allí, por ejemplo, en mínimos de temperatura equivalen a mínimos de entropía en gráficas. En teoría de gráficas uno puede mostrar que muchas de las cosas que dije antes son ciertas. Es decir, por ejemplo, los mínimos de entropía cuantificados de cierta manera equivalen a mínimos de energía de la gráfica, definida de cierta manera. Entonces, tiene uno eso. Puede uno demostrar que en la mayoría de los casos hay un único, como en estos casos. Entonces, puede uno demostrar formalmente, matemáticamente, una serie de propiedades de las moléculas que ahora son gráficas, de las gráficas, del tipo de propiedades que decíamos antes. De todos modos, no es cierto que haya un único mínimo. Pueden construir gráficas que tienen dos mínimos aquí. Quién sabe por qué. Media hora. Bueno, y esta es una afirmación. Un grupo chino recientemente publicó un artículo que la entropía funcional se incrementa con la edad. ¿Sí? A mayor entropía, las moléculas están más determinadas, más estáticas, y corresponde a mayor edad de las personas. Digamos que es lógico, pero lo muestran por medio de unas cálculos. Bueno, y como esta charla era más bien como motivacional, ya, le voy a dar por terminado. Gracias.